Se habla muchísimo de inteligencia artificial, ¿no? Y de cómo va a cambiar por completo la medicina, sobre todo para predecir qué puede pasar en una cirugía. Pero, a ver, más allá de todo el entusiasmo, ¿qué hay de cierto en todo esto? Vamos a meternos de lleno a ver qué dicen los datos y, sobre todo, los enormes desafíos que tiene esta tecnología antes de que podamos confiar en ella de verdad dentro de un quirófano. Ok, para que nos demos una idea de la escala de la que estamos hablando, empecemos con este número: 234 millones. Esa es la cantidad de cirugías mayores que, según la Organización Mundial de la Salud, se hacen cada año en el mundo. O sea, es una locura, una cantidad de gente impresionante. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque a pesar de todos los avances, hasta un 25% de esos pacientes tiene complicaciones graves después de la operación. Y lo que es más fuerte todavía es que casi la mitad de esas complicaciones se podrían haber evitado. Ahí, justo en ese hueco, es donde la tecnología quiere entrar a ayudar. Y que quede claro, esto no es un problema de un solo hospital o de un país. Estamos hablando de un desafío de salud a nivel mundial. Tiene un impacto gigantesco, afecta a millones de personas, alarga las estadías en el hospital y, por supuesto, dispara los costos para todos. Y entonces, claro, aquí entra en juego la inteligencia artificial. Se presenta como la gran promesa, ¿no? Como esa solución súper poderosa que pueda analizar una cantidad de variables que para una persona sería simplemente imposible. La idea es predecir y, ojalá, ayudar a prevenir estas complicaciones. En el corazón de todo esto está el famoso machine learning, o aprendizaje automático. La idea, en el fondo, es bastante sencilla pero muy potente. Le das a un algoritmo montones y montones de datos de salud de pacientes, y la máquina aprende sola a encontrar esos patrones, esas pistas escondidas que nos dicen quién tiene más riesgo de que algo salga mal. Pero bueno, aquí es donde la promesa choca con la realidad. Porque aunque el potencial suena increíble, la verdad es que hay un montón de problemas bien serios y todos conectados entre sí que están frenando todo. Problemas que impiden que estos modelos de IA se usen de forma segura y confiable en el día a día de un hospital. Y el primer problema, el más grande de todos, tiene que ver con los datos. Hay un dicho súper famoso en computación que es basura entra, basura sale. Y esto es clave, porque un modelo de inteligencia artificial va a ser tan bueno o tan malo como los datos que le des para aprender. Y aquí está el meollo del asunto. Lo que vemos es que en muchísimos estudios faltan un montón de datos. Las muestras de pacientes son chiquitas y para nada diversas. Y para colmo, muchas veces los datos se sacan de códigos de facturación, no de lo que de verdad le pasó al paciente en la vida real. Esto lo deja clarísimo. Fíjense en el sesgo. Los datos con los que se entrenan a estas máquinas están llenos de pacientes blancos y hombres. ¿Y qué pasa entonces? Pues que se crean modelos que tal vez funcionan bien para ese grupo, pero que son un desastre o mucho menos precisos para mujeres, para niños o para gente de otras etnias. Ok, pasemos al segundo gran problema, la metodología. O sea, la forma en que se diseñan y se prueban estos modelos. Porque no todo es tener buenos datos. También importa que la ciencia que hay detrás esté bien hecha. Y este número es para preocuparse de verdad. Vean esto. Una revisión de estudios encontró que la gran mayoría de los modelos, 29 de 31, tenían un riesgo altísimo de sesgo. ¿Y por qué? Pues por cosas como usar muy pocos pacientes o porque el modelo se memoriza los datos iniciales en vez de aprender de verdad, algo que se conoce como sobreajuste. Y aquí está la clave del asunto. La mayoría de los estudios miran datos del pasado, y casi siempre en un solo hospital. El problema con eso, que el modelo aprende las mañas y los sesgos de ese lugar en específico. Lo que de verdad se necesita, el estándar de oro, es hacer estudios a futuro en un montón de hospitales distintos con datos nuevos. Pero claro, eso es carísimo, súper complicado, y por eso casi nadie lo hace. Y todo esto nos lleva de cabeza al tercer gran desafío, la generalización. A ver, un modelo que funciona de maravilla en un laboratorio o en un hospital súper específico de Boston, ¿de verdad va a funcionar igual en un hospital en Buenos Aires o en la Ciudad de México? La pregunta del millón básicamente es esa. Que algo funcione increíble en un estudio significa que va a ser un éxito en cualquier hospital del mundo.
¿Se puede llevar ese éxito de un ambiente controlado a la realidad de los sistemas de salud, que es mucho más caótica y diversa? Pues la evidencia nos dice que no. Los modelos que se entrenan en un solo lugar casi siempre fallan cuando los pruebas con datos de otros hospitales o de otras poblaciones. Simplemente no son transferibles. Y ojo, hay otro detalle súper importante. Muchas veces se publican estudios que dicen que la IA es mejor que los métodos de siempre, pero cuando uno mira los números con lupa, la mejora es tan chiquita que estadísticamente no significa nada. Pudo haber sido pura suerte. No es algo que de verdad haga una diferencia en la práctica. Y bueno, para rematar, imaginemos que logramos tener un modelo perfecto, con datos perfectos y una validación increíble. Aún así, todavía hay un montón de barreras para que esa tecnología llegue de verdad a la práctica clínica, a la camilla del paciente. Y estas 4 son las más grandes. Primero, el problema de la caja negra. La IA te da un resultado, pero no te dice cómo llegó a él, y eso a los médicos no les da ninguna confianza. Segundo, meter esta tecnología en los sistemas que ya usan los hospitales es un lío técnico y cuesta un dineral. Tercero, la parte legal. Si la IA se equivoca, ¿quién paga los platos rotos? Y por último, y esto es gravísimo, está el riesgo de que estas herramientas empeoren las desigualdades que ya existen en la atención médica. Miren este ejemplo, es súper claro y fuerte. Un estudio encontró que sus modelos se equivocaban más con ciertos grupos. Por ejemplo, no detectaban el riesgo en pacientes de razas no blancas y, por otro lado, alarmaban sin motivo sobre pacientes negros. Esto no es solo injusto, es directamente peligroso. Esta frase, sacada de la investigación, lo resume todo a la perfección. Hoy por hoy, la inteligencia artificial en este campo es más una herramienta para investigar que una ayuda en la que se pueda confiar para tomar decisiones clínicas reales. Así de simple. A pesar de toda la publicidad, sigue siendo algo experimental. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo a la basura? No, para nada. La idea no es abandonar la IA, sino ponernos mucho más serios y rigurosos. Necesitamos datos de mucha mejor calidad, estudios más grandes y bien hechos para probarla, y sobre todo un compromiso total con la transparencia y la justicia para todos. Solo así vamos a poder construir herramientas en las que de verdad se pueda confiar. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es la más importante de todas. La promesa de la IA en cirugía está ahí, es real. Pero en medicina hay una regla de oro la más antigua. Primero, no hacer daño. El gran reto que tenemos por delante es asegurarnos de aplicar esa misma regla a los algoritmos que estamos creando. Antes de que nos ayuden a curar, tenemos que estar seguros de que no van a lastimar a nadie.